La primera vez que lo vi de manera diferente fue una tarde cálida de verano. Yo estaba en la cocina preparando algo de comer cuando él entró riendo junto a mi hijo. No podía evitar notar lo mucho que había cambiado. Desde la primera vez que lo conocí, cuando eran solo unos niños corriendo por la casa. Ahora, a sus 20 años, era un hombre hecho y derecho. Alto, atlético, con una energía que irradiaba juventud y vitalidad. Era uno de los mejores amigos de mi hijo, pero por alguna razón, ese día noté algo más. A menudo, pasaban horas en nuestra casa, jugando videojuegos o simplemente charlando en la sala. Él siempre se quedaba para cenar y me encontraba cada vez más consciente de su presencia. Lo notaba cuando me miraba. Tal vez durante más tiempo de lo habitual, o cuando me ofrecía ayudar con las tareas más sencillas, como lavar los platos o llevar la basura afuera. Suscríbete si te está gustando esta historia. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un segundo de pasión. Había algo en su sonrisa, en la manera en que sus ojos se fijaban en los míos, que me hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. No podía evitar preguntarme si lo que estaba percibiendo era real o simplemente una fantasía de mi mente. Una tarde, mientras mi hijo salía a una cita, quedé sola en casa con él. Decidí preparar café y llevarlo a la sala donde estaba descansando. «Gracias, señora», me dijo, pero su voz tenía un tono diferente, más profundo. Me miró de una manera que no esperaba, y de repente sentí un torbellino de emociones que me sacudió el pecho. «Puedes llamarme por mi nombre», le dije con una sonrisa, intentando mantener la compostura. Nos sentamos juntos y comenzamos a charlar sobre temas triviales al principio, pero luego la conversación se fue tornando más personal. Hablamos de nuestras vidas, nuestras experiencias y, sorprendentemente, de nuestros deseos. No sé cómo llegamos a ese punto, pero sentí que podía hablar con él de una manera que no había sentido con nadie en años. «Siempre me he sentido a gusto aquí», confesó en un momento. «Tienes una manera de hacer que las personas se sientan cómodas. Me haces sentir especial». Su mirada era intensa. Y de pronto, el aire en la habitación se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Sentí que el calor subía por mi cuello mientras intentaba desviar la conversación, pero él no me quitaba la mirada de encima. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté con una sonrisa nerviosa, tratando de mantener el control. Sus ojos brillaban con una mezcla de intensidad y algo más profundo que no pude descifrar al instante. «Lo que quiero decir es que siempre me he sentido atraído por ti», dijo, su voz grave y llena de sinceridad. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era lo que esperaba escuchar, y sin embargo una parte de mí ya lo había sentido antes de que él lo dijera. «¿Atraído por mí?», repetí, como si no pudiera creerlo. Después de todo, yo tenía 55 años y él apenas 20. Pero ahí estaba, sentado frente a mí,
admitiendo lo que sentía sin vergüenza ni vacilación. Sé que es raro, y tal vez no debería decirlo, pero desde hace un tiempo no puedo dejar de pensar en ti. No es solo por tu apariencia. Continuó, su voz baja y firme. Es por cómo me haces sentir, por la forma en que me tratas y por cómo siempre he admirado la mujer que eres. Hay algo en ti que me atrae más allá de lo físico. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de confesar. Una parte de mí quería rechazarlo, decir que era inapropiado, que la diferencia de edad lo hacía imposible. Pero otra parte, más profunda, no podía evitar sentirse halagada, incluso emocionada. Era como si, en ese momento, algo en mí despertara. Algo que había estado dormido durante años. No sé qué decir. Admití, sintiendo una mezcla de emociones que me sobrecogía. Nunca imaginé que un joven como él podría verme de esa manera. Pero más allá de la sorpresa, lo que me perturbaba era lo que yo sentía. Porque aunque no quería admitirlo, desde hace un tiempo también lo había estado viendo de otra manera. No solo como el amigo de mi hijo, sino como un hombre. No tienes que decir nada, respondió, su mirada nunca apartándose de la mía. Solo quería ser honesto contigo. No espero que esto cambie nada, pero tenía que sacarlo de mi pecho. El silencio se hizo pesado entre nosotros, pero no incómodo. Me miró por unos segundos, dándome el espacio para procesar todo. Entonces, sin pensarlo demasiado, las palabras salieron de mi boca. No eres el único que ha sentido eso. No lo planeé, no lo había anticipado, pero al decirlo, supe que era verdad. Mi mente intentaba luchar contra lo que estaba ocurriendo, pero mi corazón decía otra cosa. No estoy segura de qué es lo que sientes, pero esto no es sencillo, le dije, intentando poner freno a lo que parecía inevitable. Sabía que debía ser cautelosa, que debía recordar la diferencia de edad, nuestras circunstancias, el hecho de que él era el amigo de mi hijo. Pero todo eso se desvanecía en el aire cuando me miraba de esa manera. Él no se inmutó ante mis palabras. De hecho, parecía más decidido. Sé que no es sencillo, respondió, con esa calma que solo hacía que todo se sintiera más intenso. Pero nunca he sentido algo tan claro antes. No quiero que pienses que esto es un capricho o un impulso pasajero. Lo que siento por ti va más allá de eso. Es algo real. Su sinceridad me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio por un momento, mirando su rostro joven, pero lleno de seriedad. Había un fuego en sus ojos que no podía ignorar. Una convicción que me sacudía. A pesar de mis intentos por racionalizar todo, algo dentro de mí se estaba rindiendo a la posibilidad de explorar lo que él sentía. Me pasé una mano por el cabello, nerviosa, intentando despejar mis pensamientos. Esto podría cambiar muchas cosas, dije,
sabiendo que lo que estábamos a punto de cruzar era una línea que nunca habíamos considerado antes. No solo para ti y para mí, sino también para mi hijo. Él asintió, reconociendo la verdad de mis palabras. Lo sé, y no quiero que esto complique las cosas. Pero al mismo tiempo, no puedo ignorar lo que siento. He pensado en esto muchas veces, y sé que es complicado, pero también sé que vale la pena. Hubo un silencio entre nosotros, cargado de tensión. Podía sentir la lucha dentro de mí, la razón luchando contra el deseo. Pero había algo en su mirada, algo en la forma en que me hablaba, que hacía que todas mis defensas se debilitaran. No estoy pidiéndote que tomes una decisión ahora, continuó, suavizando su tono. Solo quería que supieras lo que siento y que estoy dispuesto a aceptar las consecuencias, sea lo que sea que eso signifique. No pude evitar sentir una punzada de emoción al escuchar sus palabras. Había una madurez en él que no había visto antes. Algo que me hizo reconsiderar todo. Sabía que esto era una locura, pero también sabía que había algo entre nosotros que no podía negar más. Esto no será fácil, dije finalmente, admitiendo lo que ambos sabíamos. Pero quizás vale la pena ver qué sucede. Fue como si un peso se hubiera levantado de mis hombros al decir esas palabras en voz alta. Su sonrisa, lenta pero sincera, me hizo saber que estaba dispuesto a seguir adelante, sin importar lo que viniera. Él se acercó lentamente, y en ese momento, todo el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Mi mente seguía resistiéndose, pero mi cuerpo ya había tomado la decisión por mí. La calidez de su mano sobre la mía encendió algo que llevaba demasiado tiempo apagado. Sentí un torrente de emociones invadir mi pecho, desde el temor hasta el deseo, pero sobre todo, una atracción que no podía ignorar más. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, sus labios rozaron los míos. Al principio con suavidad, como si me estuviera dando tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero yo no quería retroceder. Sentí el impulso de acercarme más a él, de dejarme llevar por lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Nuestros cuerpos se movieron al unísono, y en un instante, la pasión que habíamos estado conteniendo estalló en un beso profundo, lleno de deseo. Mi corazón latía con fuerza mientras sus manos se deslizaban por mi cintura, acercándome aún más a él. No era solo el contacto físico, era la conexión emocional. El entendimiento tácito de que, a pesar de lo complicado que sería, había algo auténtico entre nosotros. Mis dedos se enredaron en su cabello, mientras nuestras respiraciones se entrelazaban, y por un momento, todas las dudas se esfumaron. Sabía que estábamos cruzando una línea de la que no había vuelta atrás, pero en ese instante, nada más importaba. Era como si todo el tiempo que habíamos pasado reprimiendo nuestros sentimientos hubiera culminado en ese momento. Sentía su juventud vibrante, su energía y al mismo tiempo sentía la plenitud de una emoción madura, profunda y real.
Nos separamos por un segundo, ambos jadeando ligeramente, y lo miré a los ojos. Había algo en su mirada que me decía que no estaba solo actuando por impulso, que lo que sentía por mí era genuino, y eso me dio la confianza para seguir adelante. «Esto es una locura», susurré, incapaz de borrar la sonrisa de mis labios. «Quizás», respondió con una chispa en sus ojos. «Pero a veces, las mejores cosas en la vida comienzan con un poco de locura». Me reí suavemente, y con eso, la tensión entre nosotros se transformó en algo más. En una promesa silenciosa de que, por más caótico que fuera, estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero en ese momento, con él a mi lado, sentí que valía la pena correr el riesgo. Y así, sin más palabras, volvimos a acercarnos, dejando que la pasión nos guiara en un viaje que sabíamos que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cada beso, cada caricia, era una confirmación de que lo que había comenzado como una chispa incontrolable había estallado en un fuego que no podía apagarse. Sabía que estábamos en territorio prohibido, pero, al final, hay emociones que simplemente no pueden ser ignoradas. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por aquello que nuestros corazones realmente desean? A veces, lo que parece un error es en realidad el principio de una historia que nunca esperaste vivir. Porque después de todo, en el amor y la pasión, las reglas están hechas para romperse. ¿Qué te ha parecido esta historia con el amigo de mi hijo? Te veo en el próximo vídeo.